Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Nuevas obligaciones de sociedades mercantiles. Esto estará a cargo el día de hoy de nuestros expositores, Natalia Ramírez, gerente legal de Gran Thornton, David Morales, consultor legal, y Elena Morales, consultora legal de Gran Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, vamos a recordarles el tema de la próxima semana. Será compensaciones y retribuciones salariales y no salariales. Esto a cargo de Tracy Fernández y Paola Chávez, consultoras de impuestos de Gran Thornton. Además, recordarles nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, nos pueden encontrar. Ahí pueden tener el detalle de toda la información que tenemos sobre los webinars que realizamos, eventos que realizamos, también todos los detalles de los servicios que damos aquí en Gran Thornton. Nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar. Ahí están todos los webinars que realizamos semana a semana, toda la información que tenemos en el canal de YouTube, ahí lo pueden repasar, nada más se pueden suscribir también para tener el detalle de cada vez que tenemos un video nuevo. Y nuestro podcast, Café Gran Thornton, lo pueden encontrar en Spotify. Ahí está todo el detalle de 116 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a iniciar la exposición del día de hoy dándole la palabra a David Morales, que es consultor legal de Gran Thornton. Buenos días, David. Hola Steven, muchísimas gracias. Una mañana más, varios temas que vamos a comentar hoy de bastante utilidad. Así que un saludo a todos los que nos acompañan y saludar a mi compañera Elena Morales. Buenos días, Ana. Muy buenos días, David, Steven. Un gusto a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y vamos a iniciar con mi compañera Natalia Ramírez, con la cual los dejo. Gracias. Hola, buenas. Espero bueno, primero agradecerles por la participación el día de hoy. Espero que los temas que vamos a ver les sean de muchísimo interés a todos. De cierta forma, lo que tratamos de hacer fue un recuento de novedades que han tenido las sociedades mercantiles en los últimos meses, tal vez unas pues que han sonado más o que han tenido más publicidad y otras que han pasado un poco más desapercibidas o que de cierta forma puede pensarse que tienen menos impacto, pero que también pues consideramos que son interesantes porque la verdad es que usualmente en el mundo mercantil aunque sí es muy dinámico, pero tal vez a nivel normativo no tenemos tantas variaciones. Entonces, pues sí es bastante interesante los cambios que hemos venido viendo recientemente. Y acá tenemos la agenda del día de hoy. Yo voy a conversar con ustedes sobre el tema de la extinción de sociedades. Esto principalmente con el enfoque de que la disolución y la liquidación de una sociedad ahora se puede realizar en un solo acto, o sociedades que se habían disuelto y no se habían liquidado en su momento, pues ahora tienen una forma de pues solicitar su liquidación de manera más sencilla. También hay un nuevo tema en relación con las convocatorias de asambleas de socios de sociedades anónimas, que ahora se pueden realizar ante notario público en ciertos supuestos que vamos a revisar. Uno de los temas que ha tenido más eco, de cierta forma, la inclusión del correo electrónico como medio para recibir notificaciones en las sociedades mercantiles, y relacionado a esto, la eliminación de la figura del agente residente. Por ahí nada más hacer un apunte sobre los libros legales de las sociedades mercantiles que tienen ahí pues una novedad con el nuevo reglamento que salió el año pasado del registro de
de personas jurídicas del Registro Nacional. También la eliminación de las denominaciones por razones sociales, que también es de las cosas que más hemos escuchado en los últimos días. Y en relación con eso también la importancia de reservar el nombre comercial, de inscribir, perdón, el nombre comercial actualmente. Algo que había pasado también hace unos meses en cuanto a la expresión del capital social, lo vamos a repasar. Y al final hacer un apunte muy rápido sobre una ampliación de plazo que se dio para el registro de transparencia de beneficiarios finales, específicamente para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, el primer tema, como veíamos, es el de la extinción de las sociedades. Básicamente, para repasar, aunque no es el enfoque principal de este webinar, sí quería repasar cuáles son las fases de extinción, que básicamente son dos. La primera de ellas es la disolución de la sociedad, que básicamente podemos decir o podemos relacionar, hacer una analogía que es como la muerte de una sociedad, que se da por las causales que están en el artículo 201, que ya vamos a repasar de forma muy rápida, y también en la ley del impuesto a las personas jurídicas. También, posterior a la disolución, tenemos una segunda fase, que es la fase de liquidación, que básicamente esta fase la podemos, así como asemejamos a la muerte, la disolución, la liquidación de cierta forma la podemos asemejar a lo que es un proceso sucesorio de una persona física. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues terminar operaciones que hayan quedado pendientes, cancelar pasivos, distribuir los activos entre los socios, y ya una vez que yo cumplo estas dos fases, entro ya en un estado de extinción propiamente, en la cual se cancela el asiento registral de la persona jurídica. Entonces, pasando por el tema de la disolución, que veíamos que tenía ciertas causas, la disolución se va a dar por vencimiento del plazo social, por la imposibilidad de realizar el objeto, por la pérdida definitiva del 50% del capital social, por acuerdo de socios, que es la causa tal vez más común, como sanción que establece la ley que conocemos como Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y la otra que tal vez es más conocida, que es el no pago de 3 periodos o más consecutivos del impuesto a las personas jurídicas. De estos nada más, tal vez repasar también, que es algo que no es tan nuevo de este año, pero que sí, recordar que las causales de vencimiento de plazo social y de no pago de IPJ pueden enervarse mediante la reinscripción de la sociedad dentro del plazo de 3 años. Actúan de pleno derecho o se dan de pleno derecho el vencimiento del plazo social. Esto es a nivel de sistema, pues el sistema verifica que si el plazo se me vencía el 19 de junio del 2025, pues el sistema reconoce que ya el plazo se venció y ya por solo eso le puede cambiar el estatus a una sociedad. En el caso del no pago de IPJ en los periodos, Hacienda cada cierto tiempo levanta la información de las sociedades que cumplen con esta condición, le notifica al registro, se publica un edicto y automáticamente todas esas sociedades se disuelven. Les comentaba que se pueden reescribir mediante el pago de lo que adeuda en el momento y cumpliendo los procedimientos que establece para esos efectos la guía de calificación registral y la normativa, pero no vamos a entrar en detalle de ese tema ahora. Las demás causales, bueno, a excepción del tema de la disolución por resolución judicial, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica, son cosas que hay que solicitar al registro, ¿verdad? El registro no nos va a dar cuenta si ya se cumplió el objeto o si ya no se puede cumplir el objeto, o si perdí el 50% de mi capital social y no se va a cumplir la condición de que los socios aporten en lo que se ha perdido y debe reintegrarse de cierta forma. Entonces, digamos que
esas causas y la que es más normal, que realmente es la que se usa usualmente, que es el acuerdo de socios, se tiene que hacer una solicitud. Es donde le da que se toma un acuerdo de socios, se sienta en el libro respectivo, se protocoliza, se presenta ante el Registro Nacional, de igual forma tiene que publicarse en la Gaceta un edicto y se le tiene que otorgar a las personas un plazo de 30 días para que si hay algún autorizado que crea que se puede haber afectado por la disolución de esta sociedad, pues tenga la posibilidad de oponerse. Y básicamente ese es el proceso para inscribir la disolución. ¿Qué pasó hasta el momento históricamente, o por lo menos hasta antes de 2021? La mayoría de sociedades, cuando se disolvían, ya no tenían nada. Esto también porque, por ejemplo, pues no se aplicaba tan seguido o se aplicaba mucho la ley Lázaro para revivir sociedades. En el caso del vencimiento del plazo social, era permitido hacer una reforma de la cláusula del plazo con prefechada, digamos, aunque esta no se hubiera inscrito en el registro antes de que se diera esa fecha. Y en 2018 ya el registro dijo, no más, si quieren prorrogar el plazo de una entidad, lo tienen que tramitar antes de que se le venza, e inscribirlo antes de que se le venza, y es por eso que esto ha adquirido más importancia recientemente, pero básicamente lo que se hacía entonces es que como ya la sociedad no tenía mayor cosa al momento que los socios decidían cerrar la sociedad, pues se prescindía del nombramiento del liquidador y de la liquidación, porque al no tener activos ni pasivos, pues no tenía mucho sentido que procediéramos con eso. ¿Qué pasa? Veíamos que para que lograr la extinción, yo en principio necesito pasar por estas dos fases. Entonces, lo que establece el Código de Comercio es que una vez disuelta una sociedad, esta entrará en liquidación conservando la personalidad jurídica para los efectos específicos de esa liquidación. Esto en principio se podía hacer con un proceso judicial, ya después se implementó, creo, me parece que es el artículo 129 del Código Notarial, la posibilidad que el notario lo llevara también cuando pues los socios fueran todos personas estuvieran todos de acuerdo en primer lugar, fueran personas capaces, no hubiera personas con alguna incapacidad o que no hubiera menores de edad. Esos son los requisitos, pero bueno, hay que abrir un expediente y demás. Entonces, la idea, el proceso que establece el Código de Comercio, que tiene ciertas reglas para SA y ciertas reglas para SRL, pues tiene mucho sentido cuando la sociedad efectivamente tenía bienes o tenía algún pasivo. Entonces, como les digo, lo que pasaba hasta el momento era que se prescindía, si la sociedad no tenía activos ni pasivos, se prescindía de este paso. Lo que sucede es que por temas tributarios, en 2023, con la resolución de inactivas, nos empezamos a ver obligados a cumplir de cierta forma con el proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque que de hecho lo dice actualmente el artículo 7 de la resolución, hasta que vemos ahí arriba, MH, DGT, RS 007-2023, la administración tributaria va a inscribir de oficio a sociedades que se encuentren en estado cancelado. Básicamente, las sociedades, cuando nosotros entramos a ver el estado, hacemos una consulta registral, una sociedad puede estar inscrita, puede estar disuelta, disuelta tiene varias variaciones según el motivo por el cual se disolvió, las causas que vemos ahora, puede haber sido fusionada y estar en ese estado, puede estar en estado de quiebra, puede estar liquidado. Entonces, cada cierto tiempo el registro se conecta, o más bien el sistema de tributación se conecta a la base de datos del registro y pues desinscribe de oficio a todas las sociedades que se encuentren en estado liquidado. Además de eso, un transitorio que tenía esta resolución que aplicaba para adelante, de cierta forma lo que nos dice es sociedades inactivas disueltas tienen que presentar declaración D-195, que es la declaración informativa de personas jurídicas inactivas. Entonces,
personas jurídicas que solo se disolvieran y que no están en estado liquidadas, se les va a ir acumulando año a año la obligación de presentar esta declaración hasta tanto no se liquide. Y esto es importante porque recordemos que el incumplimiento de presentar esta declaración pues acarrea una sanción pecuniaria, una multa, que además es onerosa. Entonces, pues es importante, hacerla. Si tengo una sociedad en este estado que ya no quiero utilizar, que la disolví porque la quería dar por cerrada, pues hacer el proceso para que ya no me salga en estado de disuelta, sino pasarla a un estado de liquidada, que ya, pues para efectos tributarios, deje de tener cualquier tipo de obligación. Recientemente, Tributación sacó algunos borradores de resolución y específicamente la resolución que trata el tema de inactivas sigue manteniendo exactamente esta obligación para sociedades disueltas no liquidadas, y a quien le correspondería, porque recordemos que la persona, los representantes legales dejan de tener representación al momento que disuelvo, a quien le competiría hacer la presentación es al liquidador. Y esto ha tenido, vamos a ver, esto les digo que pasó desde 2021, empezó la resolución que veíamos ahora es de 2023, porque es una versión actual que mantuvo el tema en relación con las sociedades liquidadas, pero a nivel de registro esto era un problema. ¿Por qué? Porque cuando uno intentaba hacer la liquidación o pasar de un liquidador, pero indicaba que la sociedad no tenía activos y pasivos, el registro le decía a uno que no procedía el trámite y le cancelaba la presentación del trámite, porque el registro decía no procede a hacer liquidación de una sociedad si esta no tiene activos y pasivos. Entonces entrábamos en un problema en que debía que adaptar el acta de cierta forma para que el registro me dejara nombrar un liquidador y posteriormente presentar las declaraciones que tenía que presentar tributarias y ya después poder cerrar o liquidar oficialmente la sociedad. Entonces, este año, el 10 de febrero del 2025, mediante esta circular, la DPJ 001-2025, el registro de personas jurídicas permiten que no que se haga lo que hacíamos al principio, que era solicitar la disolución prescindiendo de la liquidación por no ser procedente, sino que hagamos la disolución y la liquidación de una sociedad en un mismo acto. Entonces, cuando se hace esta solicitud a nivel de estos estados registrales que yo les comentaba, la sociedad va a salir como liquidada. Importante revisar que siempre que hacemos un trámite de estos, verifiquemos que efectivamente se le puso el estado correcto, porque aparentemente hubo reportes, o ha habido reportes este año que se hace la solicitud de ambas cosas en un mismo acto, pero a nivel de estado la sociedad aparece solo disuelta. Y para efectos tributarios esto no nos sirve. Entonces es importante. Otro tema importante es que para hacer o a poder acogerme a este trámite, tiene que dar fe en la escritura en el acta, digamos, y en la escritura, en la protocolización más bien, que la sociedad no cuenta con activos ni pasivos y que todos los intereses fiscales están satisfechos. Aquí hay cierta responsabilidad del notario. Entonces, como notarios, es importante siempre que pidamos estados financieros de la entidad para verificar que lo único que queda es, que lo único que tengamos dentro del patrimonio sea el capital social, y también verificar a nivel de consulta del registro único tributario si existe algún interés fiscal o alguna obligación fiscal que aparezca omisa o morosa, porque si esto pasara, digamos, si no doy fe, no lo van a inscribir, y si está, pues no vamos a poder utilizar esta vía. Entonces, importante tomar en consideración esos temas, y también hay que realizar la publicación del edicto, como de todas formas hay que hacerlo para una disolución.
También se le puede aplicar esto a sociedades que tuvieran ya nombrado el liquidador. Pueden, pues, sin mayor trámite, solicitar que se ponga el estado de liquidados. Los únicos que no pueden solicitar esto, por supuesto, que son algunas que ya se les inscribiera el trámite, en cuyo caso no tendría sentido, pero serían las que quedarían excluidas, y no es aplicable para las sociedades disueltas en sede judicial. Entonces, ese sería el primer tema. Creo que es el tema que es un poquito más largo. De aquí en adelante vamos a ver que pues vamos a ir un poco más rápido, porque de cierta forma son temas importantes, pero cortos. El segundo tema es sobre las convocatorias de asambleas de socios ante notarios públicos. Entonces, esta reforma o esta novedad se da por la modificación del artículo 161 del Código de Comercio por la ley o con la ley 10.686. El propósito de la norma básicamente es otorgar mayor poder a los accionistas cuando se les solicita a estos que convoquen a alguna asamblea y estos no lo están realizando, digo los administradores. Había ya una medida que establecía el primer párrafo del artículo 161 o el artículo 161 en su momento, que era ir a vía judicial cuando había esta desobediencia, por llamarle de alguna forma, por parte de los accionistas, pero pues al ser una medida judicial pues no era tan expedita como a veces lo requiere el tráfico mercantil. Entonces, esto, además de la consideración que se hace de que muchos administradores no tienen la doble condición de pues, participante de la junta directiva y además ser accionista, se está buscando un mecanismo para proteger este poder, digamos, que debería tener el accionista para que se convoquen asambleas. Para un poquito de contexto, los artículos 159 y 160, el Código de Comercio también, permitía que los accionistas solicitaran que se realizara una convocatoria a asamblea. En el caso del artículo 159, cuando al menos los socios que representaran al menos el 25% del capital social, pues hicieran la solicitud. Y dos, cuando solo una acción, digamos, no hacía falta llegar al umbral del 25%, si no se había realizado asambleas en los últimos 2 años, o bien si habiéndose realizado asambleas no se trataron los asuntos que establece el artículo 155 del Código de Comercio, que básicamente son la aprobación de estados financieros, la distribución de utilidades, la ratificación de la actuación de los administradores de la sociedad y los nombramientos de cargos de junta directiva, que básicamente son los asuntos que como mínimo deberían verse una vez al año en una asamblea ordinaria dentro de los primeros 3 meses después del cierre del ejercicio económico. Es decir, el cierre del ejercicio económico para la mayoría de casos es el 31 de diciembre del año anterior, digamos, por lo que entre enero y marzo del año siguiente debería celebrarse esta asamblea ordinaria donde se traten por lo menos estos temas. Entonces, si no se ha llevado a cabo, esto permitía que los accionistas hicieran esta solicitud. El primer párrafo del artículo 161 en realidad ya existía, y básicamente lo que permitía era que si en plazo de 15 días hábiles no se procedía con la convocatoria de la asamblea, pues los accionistas afectados podían acudir a un juez competente y hacer la solicitud por ese medio. Como les decía, el problema con esto, las quejas que en principio se daban, era porque es una vía alterna, acudir ante el juez, pero pues de cierta forma era muy lenta para la velocidad que normalmente este tipo o el ritmo que este tipo de solicitud debería otorgarse. Entonces, ¿qué novedades tenemos? A ese primer párrafo, básicamente lo que se hizo es que se agregaron 3, si no me equivoco, párrafos adicionales,
Y la novedad es que se puede acudir también no solo a un juez, sino que se puede acudir ante un notario público para poder hacer la convocatoria. En teoría, el proceso es que el notario público debería acudir ante el fiscal de la sociedad y tiene 5 días hábiles para emitir una certificación de verificación donde le diga si se cumplen o no los presupuestos que veíamos del artículo 159 o 160, o sea, tiene que ser en esos dos supuestos, ¿verdad? Si el fiscal le valida que efectivamente no se dieron, pues puede proceder a la convocatoria. De igual forma, si acude a solicitar esto al fiscal y dentro del plazo de 5 días que hablábamos, el fiscal no responde, pues el notario puede proceder a hacer esta convocatoria. ¿Cómo se hace la convocatoria? Pues debería hacerse igual conforme los medios y los plazos que establezcan los estatutos, pero si no, y además, perdón, si por ejemplo, no sé, la convocatoria es por correo electrónico o es un diario de circulación nacional, igual también, además, como requisito adicional, tiene que publicarse en la Gaceta. En cuanto a los plazos, se usa el plazo de antelación que establezca la escritura social, pero si no lo estableciera, pues se tiene que hacer como una antelación de 15 días hábiles a la fecha en la que se va a celebrar la asamblea. Recordar aquí que lo usual es que no se cuenten en este plazo ni el día de publicación del edicto, ni tampoco el propio día de celebración de la asamblea. Para esto, así como realiza el notario con un proceso sucesorio en sede notarial o una liquidación en sede notarial, pues un proceso de esta naturaleza tiene que abrir un expediente para ir incluyendo todas las gestiones que se van realizando. Y pues la convocatoria tiene que estar dirigida tal cual se debe hacer normalmente, indicando la fecha, la hora y el lugar exacto de la asamblea para que todos los accionistas tengan el derecho a ejercer sus derechos políticos de participar a la asamblea con voz y voto. Entonces, eran los dos primeros temas. Aquí le voy a dar la palabra a Elena, que se nos va a hablar de 3 temas bastante interesantes. Bueno, muy buenos días de nuevo. Para iniciar con estos temas, vamos a tocar primero la inclusión de correo electrónico como medio para recibir notificaciones. Hemos visto que en los últimos días las sociedades mercantiles se han visto envueltas en infinidad de cambios, actualizaciones. El día de hoy estamos dando básicamente una actualización de todo lo que está pasando. Igual hay cosas que todavía están por actualizar y por salir en vigor. Lo anterior, el tema del correo electrónico, se dio mediante la entrada en vigor de la ley 10.597, en la cual reformó el artículo 18, específicamente inciso 10 del Código de Comercio. Con esto se da la modificación de los requisitos que debe tener la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil y específicamente el inciso 10 nos habla del domicilio de la sociedad. Acá nos indica que debemos consignar una dirección actual y cierta que se encuentre dentro del territorio nacional, donde se puedan recibir notificaciones, siendo la novedad que se incluye la obligatoriedad de brindar un correo electrónico mediante la cual se garantice el recibido de las notificaciones que se le vaya a dar a la sociedad. Sean notificaciones administrativas o judiciales, se usará ese correo electrónico. Es importante recalcar que esta obligación es para todas las sociedades mercantiles y debo de facilitar un correo electrónico al que yo tenga fácil acceso. ¿Esto por qué? Porque básicamente si doy un correo electrónico que puede ser que no sea ni mío ni del representante legal o que sea un correo electrónico que casi no utilizo, pues básicamente voy a estar perdiendo todas las notificaciones que le lleguen a la sociedad en la que soy representante. Entonces, no incurrir en ese error de poner cualquier correo electrónico, sino básicamente lo que recomendamos, es incluir un correo electrónico que sea específicamente de esa sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente ahí estará toda la regulación y las notificaciones que tendrá la sociedad.
Mediante dicha reforma también se modifica el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, indicando que en caso de las sociedades mercantiles se notificará en la dirección electrónica que conste en el registro mercantil. Entonces, si la sociedad en la que usted es parte está envuelta en un caso judicial, pues las notificaciones judiciales se realizarán de ahora en adelante al correo electrónico que esté inscrito en el Registro Nacional. Con lo anterior se materializa la importancia de consignar un correo electrónico de fácil acceso y real para poder estar al día con todo lo de la sociedad. Todo esto se genera, ¿por qué? Por un tema de digitalización. Estamos en una era moderna, todo ha venido evolucionando y las sociedades pues no se quedan atrás. El Registro Nacional necesita mayor agilidad, entonces empieza con esta modernización de agregar un correo electrónico para cada sociedad. Hay una pregunta muy recurrente y es si puedo utilizar el mismo correo electrónico para todas las sociedades. El Registro Nacional ha dicho que no hay problema y que podemos utilizar el mismo para todas las sociedades. Y si es el caso, podemos utilizar uno diferente para cada una. En ningún momento nos impone ninguna obligación de que sea el mismo. Muy importante que con este decreto el Registro Nacional da un plazo de 6 meses para la entrada en vigencia de toda esta nueva regulación y da para implementar un proceso sencillo y sin costo. El Registro Nacional ya se ha pronunciado mediante la directriz DPJ 002-2025 y se brinda para el paso a paso de cómo proceder con dicha inscripción. Nos indica que a partir del 4 de junio del presente año, hace poco, se habilitó la inscripción del correo electrónico para notificaciones. Importante mencionar que para la constitución de nuevas sociedades, en caso de no incluir ya el correo electrónico en el momento de constitución, los registradores estarán asignando el defecto inmediatamente y no la inscribirán hasta que la sociedad tenga un correo electrónico asignado. Todas aquellas sociedades inscritas antes del 4 de junio, ¿cómo pueden solicitar la inscripción del correo electrónico? Bueno, básicamente el Registro Nacional nos da dos formas de hacerlo. La primera es ante comparecencia del representante legal ante notario público. El representante legal se presenta ante un notario público y le indica, yo quiero poner este correo electrónico para mis sociedades. Y el notario público, por medio de escritura, realiza la solicitud ante el Registro Nacional. La segunda forma es celebrar una asamblea de socios y en esa asamblea realizar la solicitud de inscripción, presentarse ante el notario público y solicitar la protocolización de dicha acta. Y el notario procederá a presentarla ante el Registro Nacional para la debida inscripción. Algo muy importante que recalcar acá es que el Registro Nacional nos indica que todo este trámite no llevará ningún costo, no llevará timbres, no llevará cargas. Sin embargo, sí hay que incurrir en el pago de honorarios y en el pago del edicto correspondiente, que ese es uno de los otros temas que ha causado más revuelo. Cuando hago la solicitud de inscripción por medio de escritura pública, ¿también debo publicar un edicto? La respuesta es que sí. En ambos casos debo de hacer la publicación de un edicto, ya que según la directriz, como nos indica, se trata de una modificación al pacto constitutivo de la sociedad, por lo que, según nos indica el Código de Comercio, debo de proceder con la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, básicamente se estará incurriendo en el pago del edicto y en el pago de honorarios.
esto básicamente, el tema de quitarle cargas y timbres es una forma del registro de instar a toda la población que tiene sociedades mercantiles a realizar este trámite lo más pronto posible. Nos dieron un año de plazo y todas las sociedades cuentan con un año a partir del 4 de junio de este año para poder cumplir con esta obligación. Sabemos que todavía hay tiempo, sin embargo, sí, lo recomendable es hacerlo lo más pronto posible para tener la sociedad en orden. Para todo nuestro público que son notarios, al momento en que salió la directriz surgieron demasiadas dudas y el Registro Nacional y la Dirección Nacional de Notariado se ha pronunciado al respecto. ¿Esto por qué? Porque, bueno, los que ejercemos la función notarial conocemos que en el protocolo no pueden haber números, símbolos, ni abreviaturas. Entonces, en el caso de los correos electrónicos había mucha preocupación de si estábamos incurriendo en una falta en la función notarial. La DNN y el Registro Nacional nos ha indicado que el correo electrónico se deberá estipular en la escritura pública tal y como está, por lo que ya tenemos el visto bueno por ese lado. Para finalizar con el tema de la inclusión del correo electrónico, hay que tomar en cuenta que a partir del 5 de junio del 2026 no se inscribirá ningún documento o modificación relacionado con la sociedad si la sociedad no cuenta con correo electrónico inscrito. Los registradores encargados deberán de consignar el defecto respectivo y el documento no se inscribirá hasta que el correo electrónico esté inscrito. Otra pregunta muy común con respecto al correo es, ¿qué pasa con las sociedades morosas? El Registro Nacional se ha pronunciado y ha dicho que para proceder con la inscripción del correo electrónico, la sociedad mercantil deberá estar al día con todas sus obligaciones: registro de transparencia, FODESAF, Caja del Seguro Social y el impuesto a personas jurídicas. Si la sociedad está morosa con alguna de esas mencionadas, no procederán con la inscripción del correo electrónico. Manteniéndonos en la misma ley, en la 10.597, también se deroga el inciso 13 del artículo 18 del Código de Comercio. Consecuencia de ello, se indica que la figura del agente residente es improcedente y la deroga como tal. Por lo que para las sociedades mercantiles que sean constituidas posterior al 4 de junio del presente año y dentro de la Constitución se ponga el agente residente, se le consignará el defecto correspondiente por parte de los registradores. En el caso de las sucursales, poderes extranjeros, asociaciones extranjeras que actúan en el país, sus apoderados que no tengan domicilio en Costa Rica deberán de cumplir con el tema de la inscripción del correo electrónico, ya que va de la mano con la eliminación de la figura del agente residente. El agente residente en Costa Rica se utilizaba más que todo para sociedades que tenían representantes legales que vivían fuera del país y se asignaba un abogado con oficina abierta dentro del territorio nacional para que recibiera las notificaciones de dicha sociedad. Sin embargo, con la nueva actualización del correo electrónico, la figura del agente residente se deroga. Acá hay una pregunta muy común y es, muchos de los abogados han consultado, ¿tengo que hacer algún proceso ante el Registro Nacional? ¿Tengo que presentar mi renuncia? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque con la derogatoria del artículo se deroga inmediatamente la figura y en consecuencia se elimina su cargo y su nombramiento. Por ahí terminamos el tema del agente residente y sobre este tema vamos a hablar un poco de los libros legales en las sociedades mercantiles. El tema es muy reciente y todavía no está la normativa correspondiente emitida por el Registro Nacional. Sin embargo,
es importante recalcar que el 24 de septiembre del 2024, en el alcance 163 de la Gaceta número 67, se publicó el nuevo reglamento de personas jurídicas del Registro Nacional, y en el cual nos indica que el Registro Nacional será el nuevo encargado de la emisión y legalización de los libros legales de la sociedad. Entonces, el Registro Nacional pasó a estar a cargo de autorizar la legalización de los libros legales mediante un número de autorización, y ahora también va a estar a cargo de emitirlos. Como les comento, no está todavía el proceso de cómo van a emitir los libros legales ni el costo que va a tener, ya que el Registro Nacional todavía está en plazo de emitir la directriz correspondiente. Tomar en cuenta que el decreto referido aplica tanto para la emisión de libros por primera vez, o sea, en caso de constitución de nuevas sociedades, así como la emisión de libros en caso de reposición de libros por extravío, deterioro, en caso de fusiones o transformaciones, o bien que se terminaron los libros anteriores. Y para ello, los socios constituyentes, en caso de que sea una sociedad nueva, o bien la asamblea de socios, cuando ya exista la sociedad, deberán de tramitar la emisión de los libros legales mediante solicitud expresa al Registro Nacional. Recalcar que estamos a la espera de mayor información respecto a este tema. No tenemos montos, no tenemos procedimiento a seguir. Sin embargo, nos mantenemos al tanto para poder informarles a la brevedad posible del tema. Por acá vamos a pasar con mi compañero David con el tema de eliminación de denominaciones sociales. Muchas gracias. Gracias a Ana, gracias a Natalia por toda la valiosa información que nos han ido dotando. A ver, creo que ya empezamos un poco en los temas un poco más polémicos, y ha levantado muchas preguntas, y de hecho tal vez no tengamos todas las respuestas. Hemos estado intentando indagarlas a lo interno del registro, pero una de las novedades más recientes justamente es la eliminación de las razones o de las denominaciones sociales tal y como todas las hemos conocido. En las sociedades capitalistas, entiéndase sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Para dar un poco de contexto, esto, si uno agarra la ley que salió promulgada y agarra el proyecto de ley, para entender un poco la medida, lo que se ha enlistado en la documentación es que en el proceso de constitución de las sociedades desde hace muchos años ha existido un grave retraso, especialmente en los últimos 5 años, porque, por ejemplo, el registro de personas jurídicas, cuando alguien le solicita un nombre o una razón social, realiza un chequeo cruzado con el registro de propiedad intelectual. El registro de propiedad intelectual, pues, ve si hay marcas o nombres comerciales existentes. Y, por ejemplo, para poner un caso práctico, si yo con Ana y con Natalia quiero proteger una sociedad, no sé, de servicios legales, pongamos que se llamará Sintec Legal. Si nosotros vamos al registro de marcas, por ejemplo, vamos a ver que ya hay 2 marcas que tienen esta denominación de Sintec. Entonces, ¿qué pasaba? Perdón, que había un número grande de constituciones que se ponían como defectuosas porque quedaban pegadas en el tráfico mercantil registral por un momento bastante largo, mientras se le ponía el defecto de que ya existe una marca que se anteponía el nombre, y en eso las personas que gestionaban el tema de la constitución, pues hacía que existiera como un letargo importante viendo a ver cómo se solucionaba esto. Entonces, básicamente, lo que enlista el proyecto de ley en la exposición de motivos es que ante la pérdida de distintividad de las denominaciones o razones sociales, que se ha convertido en un, por así decirlo, ellos dicen, un requisito registral sin utilidad en el mercado, es muy probable que más bien se le consigne el efecto. Ahí ellos presentaban como una tabla en donde se decía que ya hay más de 800.000 marcas, entonces que hacía muy difícil proteger nuevas razones sociales. Entonces, básicamente esa
ese es el contexto y esa es la razón. Ya nos tocará a nosotros ver la pertinencia de la medida, pero yo personalmente creo que es un poco, no quiero decir desacertada, pero creo que es un poco inexacta, porque, a ver, todos sabemos que las razones sociales siempre han tenido, por así decirlo, una función mucho más administrativa en documentos oficiales, en facturas, en contratos, en registros públicos ante las autoridades. Y es el nombre que siempre se ha utilizado en el cual una empresa está formalmente constituida y reconocida. Entonces, eh, lo que se dice con esta nueva ley es que las nuevas sociedades que se creen a partir del 2 del 2 de junio pasado ya van a ser solo identificadas con el número de cédula jurídica, es decir, el número de cédula jurídica, el 100, 301, 302, y le ponemos el aditamento SA o SRL. Para las sociedades reguladas por leyes especiales, todas aquellas que están ante regulaciones de CONACYT, pues sí se podrán identificar y se elimina obviamente, sí se podrá identificar con un nombre y se elimina obviamente la figura de la reserva de nombre, que antes uno hacía eso justamente para proteger en el futuro la razón social. ¿Cuál es la grandísima pregunta que nos han hecho? Las sociedades que ya tienen una razón social constituida a día de hoy, ¿se les va a eliminar? La respuesta es que no. Lo curioso es que no hay ninguna circular y tampoco hay ninguna directriz oficial del registro de personas jurídicas diciendo esto. Esto ha sido parte de las investigaciones que hemos estado haciendo al interno del registro, pero las sociedades que al día de hoy tienen su razón social o su denominación social van a seguir manteniéndola, que yo creo que es una de las grandes preguntas. Pero aquí se abren muchas otras preguntas diría que desde el derecho mercantil, desde el tema también tributario, porque hemos hecho un análisis aquí en lo interno de la oficina, y también, por supuesto, del tema de propiedad intelectual. A ver, el legislador en su sabiduría lo que pensó es lo siguiente: ya en la normativa costarricense existe una figura que es la figura del nombre comercial, que está regulada en la ley de marcas y su reglamento, y que es la figura que se va a utilizar como una alternativa. A mí personalmente la palabra alternativa no me parece que esté mal usada, pero si leemos la ley, básicamente es una sustitución. Y las dos figuras tienen acepciones un poco diferentes. Entonces, también hemos estado haciendo como una serie de averiguaciones internamente y parecería que la medida o sea, que la ley que se emitió no está demasiado coordinada entre los dos registros, el de personas jurídicas y el de propiedad intelectual, entonces, propiedad industrial, perdón. Entonces eso llama poderosamente la atención, porque si vemos la ley, señala que ahora será obligación de el comerciante registrar el nombre comercial, cuando casi por antonomasia siempre se ha dicho que el nombre comercial es facultativo. Entonces ahora parecería indicarse que hay una obligación, lo cual llama poderosamente la atención. Entonces, hablando un poco de nombre comercial, y esto no pretende ser un webinar de propiedad intelectual, sino vamos a dar como unas acepciones básicas para ver cómo tal vez las cuestiones y las consideraciones que se van abriendo respecto a lo que ha pasado. Siempre la principal pregunta que nos han hecho los clientes en estos días, como ¿cuál es la diferencia entre la marca y el nombre comercial? Entonces, solo para ir rápido, digamos que la marca es el signo que permite a una empresa diferenciar sus productos y sus servicios de los otros, y el nombre comercial es el signo que identifica a la empresa en sí. Entonces ahora el registro pretende que las sociedades que se constituyan a partir del 2 de junio ya no van a tener razón social, entonces que registren el nombre comercial, que puede ser similar para el sentido de diferenciar las unas con otras. Estoy de acuerdo, pero hay ciertas cosas que pueden levantar un poco ciertas suspicacias. Entonces, el nombre comercial es el signo denominativo, ya puede ser denominativo o mixto, que identifica o distingue una empresa que nosotros vemos, por ejemplo, Automercado, McDonald's, Walmart, Grant Thornton. Ese va a ser el nombre comercial, pero tiene una serie de características muy interesantes. Como estamos diciendo, el nombre comercial protege el establecimiento en la ubicación en que se registra entre el registro de propiedad intelectual. Y mientras que el establecimiento exista,
se encuentra protegido. Es decir, a diferencia de una marca, el nombre comercial nosotros no lo tenemos que renovar, sino que la protección se extingue junto con la empresa o con el establecimiento hasta que la empresa exista. Entonces, estas son consideraciones muy básicas pero son muy importantes tenerlas en claro. Tiene muchas otras ventajas, obviamente, como la figura de propiedad intelectual que te proporciona un derecho exclusivo. De hecho, la ley de marcas señala que uno puede ir contra un tercero si hace un uso ilegítimo o no autorizado o quiere confundir al consumidor utilizando mi nombre comercial para sacar ventaja. Te da una diferenciación competitiva porque permite diferenciarte tu empresa de la competencia. Es especialmente valioso en sectores que tal vez estén muy saturados, en donde abunden las marcas o los nombres comerciales similares, o para diferenciar productos idénticos. Y por supuesto que incrementa el valor del intangible en la propia empresa, que básicamente es positivo siempre y cuando se realiza un registro contable correcto. Pero, como les decía, para nuestra óptica, y lo hemos conversado aquí a lo interno de la oficina, hay una serie de medidas, o esta medida plantea unas interesantes interrogantes y también consideraciones, porque yo creo que tal vez la figura que se intentó analogar tal vez no está del todo correcta en muchos escenarios. Primero, como les comentaba, tradicionalmente el nombre comercial es facultativo, es decir, las empresas podrían registrarlo o no. Sin embargo, con esta reforma, el registro del nombre comercial casi que se vuelve indispensable y estratégico para proteger la identidad comercial de la sociedad. Ya que, como les dije, solo se puede ir contra terceros si yo tengo esto debidamente registrado. Que hemos hablado inclusive desde la perspectiva fiscal, y ha sido una conversación y una conversación interesante que hemos tenido interna. Por ejemplo, la administración tributaria ha entendido en muchas ocasiones que las sociedades con un nombre comercial debidamente registrado están casi que de manera obligatoria sujetas a realizar una actividad comercial y por ende a ser contribuyentes. Pero aquí en varios cuestionamientos que hemos tenido decimos, ok, ¿qué pasa con las sociedades inactivas? O sea, ¿qué pasa si yo, no sé, con mi papá o mi tío tengo una venta de carros? Me está yendo mal con la venta de carros, desinscribo la sociedad, pero digo, me gustaría proteger el nombre. Yo sé que eso al final al registro de propiedad intelectual no le va a interesar y te lo va a registrar. Pero digamos, creo que son aspectos que tal vez a la luz de esta reforma no se han visualizado, que podrían, no digo que van a tener, que podrían tener tal vez algún efecto accesorio o efecto residual. Porque como les digo, tal vez en muchas ocasiones la administración tributaria ha entendido que las sociedades con un nombre comercial registrado sí o sí tienen una actividad comercial, una actividad o realiza una actividad. Entonces, digamos, tal vez por ese lado las sociedades inactivas, la vez pasada nos preguntábamos cómo podría llegarse a enfocar esto. También un tema muy interesante es que en Costa Rica es muy común, y nosotros lo hemos visto en bastantes transacciones, que las marcas y los nombres comerciales no se registren contablemente. Esto causa especialmente algunos problemas para generar en la determinación, causa problemas, perdón, para determinar el valor, y especialmente en el marco de muchas compraventas de empresas, en muchas compraventas de establecimiento mercantil, trae algunos problemillas porque la práctica generalmente no es dotar de un valor contable al nombre comercial y a las marcas, y esto sí podría empezar a ser mucho más usual. Entonces, una de las recomendaciones que hemos analizado a lo interno también es eso. O sea, el proceso ahora que el nombre comercial casi que se va a equiparar o va a sustituir a una razón social, es dotarlo lo más que se pueda de, de una formalidad a lo interno de la estructura contable. Y a mí la preocupación, una de las cosas que más me preocupan, es que, por ejemplo, muchas veces un grupo de sociedades opera bajo un solo nombre comercial. Por ejemplo, si tomamos el caso de Grant Thornton, todo el mundo lo conoce por ser Grant Thornton, pero Grant Thornton tiene divisiones, tiene auditoría, tiene tax, tiene legal, tiene BPS, por ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros nos ceñimos estrictamente a la normativa de propiedad intelectual? Y aquí empieza un poco el choque, que solo una sociedad podría tener registrado el nombre de Grant Thornton.
porque si hay más sociedades que lo tienen registrado, podría tender a confundir al consumidor. Y aquí empieza el tema, porque digamos, en sociedades estamos acostumbrados a, como les dije, que hay muchas sociedades dentro de un grupo que se llaman, tienen la misma denominación, pero se le agrega del este, del oeste, distribuidora, qué sé yo. Pero si nosotros nos vamos a lo que dice justamente la ley de marcas, vemos que no sería posible o no sería la mejor opción o no sería realizable que se registre esta denominación en un sinnúmero o en un número grande de sociedades. Y siempre se ha manejado que si yo como grupo de sociedades doy mi autorización para que se utilice esto, el registro lo puede llegar a permitir si hago una comprobación de quiénes son los socios o actas de junta directiva o beneficiarios finales. Puede pasar, pero el Tribunal Registral Administrativo desde hace muchos años es muy reacio a este tipo de convivencia, porque se entiende que puede llegar a ser, que puede causar confusión ante el consumidor, y justamente en esto yo creo que yo coincido. También, ¿qué pasaría ante una eventual venta de un establecimiento mercantil? La vez pasada nos pasó que estábamos en una venta de establecimiento mercantil que solo se vendió una línea de servicios, pero las marcas, o sea, el nombre comercial estaba en muchas marcas. Y volviendo al ejemplo que les comentaba, por ejemplo, de Sintec, eh, eh, digamos que el nombre comercial sea Sintec y yo tengo marcas que sean Sintec Plus, Sintec tal. Si yo vendo una línea de servicios o una sociedad que está con este tipo de marcas, yo tendría o que cancelar todas las marcas para que no haya conflicto y poder vender lo que sí dice Sintec, porque no puede quedarse de un lado una denominación que conste de nombre comercial y del otro lado marcas que tengan la misma denominación. Entonces, digamos, yo creo que ese tipo de conflictos y ese tipo de situaciones no se ha planificado adecuadamente con la adopción de esta medida. Si bien entiendo que se busque la agilización de la constitución de sociedades, en muchas ocasiones, en muchos temas contractuales de compraventa de sociedades, de establecimiento mercantil, podría surgir algún conflicto. Entonces aquí el llamado más bien es a que efectivamente se haga un planeamiento adecuado en qué sociedades vamos a registrar el nombre comercial. Generalmente algunas sociedades, cuando es un grupo de empresas, se registra en la sociedad principal, o hay una sociedad pequeñita que va a ser la propietaria o la titular de los activos de propiedad intelectual, porque podríamos en un futuro encontrarnos algunas complicaciones. Y después no está de más conversar que el nombre comercial, al ser un activo de propiedad intelectual, y al tener que pasar un examen de forma, un examen de fondo, tiene que cumplir con los artículos 7, 8 y 65 de la ley de marcas. No puede ser arbitrario, no puede atentar contra el orden y la moral pública, no puede inducir a confusión al consumidor, no puede ser rechazable por razones extrínsecas o intrínsecas, tiene que ser claro. Pasa por el mismo proceso que pasa una marca, que lo podemos ampliar en foros más oportunos de propiedad intelectual, pero se ve sometido a examen de fondo, examen de forma, a periodo de oposiciones. Entonces, es un tema que yo entiendo la medida, pero creo que como se utilizó para analogar o sustituir, puede causar algunos futuros problemas, y creo que incluso a lo interno de propiedad del registro de propiedad industrial también incluso hay reservas de la propia unidad que adoptó su registro hermano, que es el de personas jurídicas. Pero bueno, si tienen dudas, por favor, respecto a este tema, nos contactan, porque al final es muy caso por caso y el planeamiento sí debería ser bastante estratégico dependiendo de lo que se requiera. En el tema de moneda, este es un tema nuevo, es un tema bastante sencillo, y es que antes no se permitía en la sociedad de responsabilidad limitada que las cuotas estuvieran en moneda extranjera, sino se decía solo que en colones y en múltiplos de 100. Entonces, ¿qué pasó? Mediante el voto 3554 del 2025, la Sala Constitucional, pues por así decirlo, modernizó
las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces ahora yo sí puedo tener el capital de las cuotas en moneda extranjera y no tiene que ser necesariamente en múltiplos de 100. Yo puedo tenerlo en dólares, en euros, qué sé yo. Pero básicamente es una modernización para equipararla con su otra gran sociedad hermana, que es la sociedad anónima, pero es un aspecto también relevante que ahora que les queríamos comentar en todos los avisos de actualización que les estamos dando. Y ahora este último temita nos ayuda Natalia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Ya para terminar, en realidad es un tema que uno podría pensar si debería estar aquí o no debería estar acá, porque realmente no le aplica a las sociedades mercantiles como tal, pero justamente eso era lo que queríamos aclarar. Desde que estábamos terminando el mes de abril para la presentación ordinaria del registro de transparencia de beneficiarios finales del periodo 2025, se empezaba a escuchar ya las últimas semanas como, bueno, parece que va a haber una ampliación de plazo, parece que va a haber una ampliación. Estuvo preguntando si se va a dar una ampliación. Resulta que sí, se emitió el 2 de mayo, apenas terminó el plazo, una prórroga para que las organizaciones sin fines de lucro, específicamente, que tienen que inscribir su personería ante el Ministerio de Trabajo, pudiera tener un plazo adicional hasta el 31 de julio para presentar su declaración. ¿Cuál es el motivo? Que este tipo de entidad normalmente pues celebra asambleas entre los primeros 3 meses del año, pero recordemos que el trámite de inscripción de los nuevos miembros del órgano de administración de entidades como las asociaciones solidaristas o las cooperativas no es tan rápido, digamos, como puede ser las inscripciones a nivel registral. Entonces, esto se hizo como una medida para otorgarle un plazo adicional a sociedades que pues, ya tal vez habían nombrado a nuevos administradores, pero su personalidad todavía no había quedado debidamente inscrita. Entonces, para aclarar, porque nos han llegado algunas preguntas que de forma general se ha hablado de que hubo una ampliación del plazo para el registro de transparencia de beneficiarios finales, pero lo que queríamos justamente era aclarar que es solo para organizaciones sin fines de lucro. Recordemos que también están las personas jurídicas, los administradores de recursos de terceros y los fideicomisos privados como otros obligados de esta obligación. Solo le aplica a la primera, a las organizaciones sin fines de lucro, y es solo por este periodo, no es como que de ahora en adelante, por esta situación específica, todas las organizaciones sin fines de lucro van a tener un plazo de abril a julio para hacer la presentación de la declaración. No, sino que esto se trata de pues una medida específica para el 2025. Entonces, ya con esto terminamos. Como les comentábamos, pues lo que queríamos era hacer un resumen de ciertas obligaciones que tal vez aunque se empezaron a gestar en años anteriores, ya estamos viendo estos primeros 6 meses de 2025, pues algunas modificaciones que están teniendo, que ya tuvieron o que van a tener algún impacto en el futuro para las sociedades mercantiles. Les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado durante este webinar. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por el detalle de la presentación junto con David y Elena. Tenemos 3 consultas que vamos a abarcar rápidamente. Dicen, ¿es necesario que ese correo que deben inscribir las sociedades ante el Registro Nacional debe ser el mismo que debo colocar cuando aperture los usuarios de TribuCR? Buenos días, muchas gracias por la consulta. Nos parece que no es regla que sea el mismo, pueden ser diferentes, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga fácil acceso a ambos correos, prioritariamente. Gracias, Elena, por la respuesta. Ahora dice, ¿cuánto es la multa si no se presenta la D-195 de una sociedad disuelta? Vamos a ver, las multas que aplican en este caso son las que están en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Eso es
las multas son me parece que son 10 salarios base. En todo caso, me pueden escribir un correo electrónico y se los puedo confirmar. En todo caso, esta sanción sí pues, acepta reducción, pero sí son multas bastante importantes. Entonces, les puedo, si me escriben un correo electrónico o me dejan el correo electrónico, yo les puedo con muchísimo gusto confirmar aquí con los compañeros de tributario la suma exacta que aplicaría en este caso. Gracias, Natalia. Otra de las consultas dice, en relación a los libros legales, ¿se tiene la autorización del Ministerio de Hacienda para llevarlos de forma digital? ¿Es necesario llevar a foliar y sellar hojas a alguna institución o no es necesario y a dónde? Ok, vamos a ver, tal vez con el tema de los libros legales, en este momento tenemos dos tipos de libros, por decirlo de alguna forma. Tenemos los libros que tenemos desde antes del 2012, que están legalizados por la Dirección General de Tributación. Entonces eran los libros que teníamos que llevar, se le ponía como una especie de hoja en la portada y se les asignaba un número de legalización. Los libros que se hayan emitido en ese momento, de momento a hoy, digamos, pues se pueden seguir utilizando de la misma forma que se ha hecho hasta el momento. Con la normativa que tenemos a hoy, si ese libro, por ejemplo, se acabara o se perdiera, lo que se tiene que hacer es solicitar un número de legalización ante el Registro Nacional y seguimos las normas de emisión de libros legales que a hoy tenemos. Entonces, tenemos un reglamento específicamente para la emisión de libros legales que nos dicen que pues que tiene que tener el número de cédula jurídica, el nombre del libro específico de que se trata, que tiene que estar foliado. Entonces, esos requisitos los seguimos teniendo tal cual hoy. Ahora, con el reglamento del registro de las personas jurídicas, lo que se dice es que el registro está obligado o tiene la obligación de garantizar no solo la legalización de los libros, sino también la emisión de los libros. ¿Qué pasa? Que a hoy no tenemos un procedimiento o un detalle de los requisitos que se va a tener, digamos, para poder hacer el trámite de libros. Probablemente aplique para libros que se vayan a tener en adelante, ¿verdad? Habría que ver si, así como se está haciendo como con el correo electrónico, pues sociedades ya inscritas con libros legales emitidos van a tener que solicitar ya los libros específicos con los requisitos que oportunamente establezca el registro, que con me parece que es una directriz que sacó en el mes de abril, si no me equivoco, donde dijo que todavía no estoy listo para los cambios que necesito implementar para manejar esto. Tengo chance hasta el 31 de diciembre del 2025, entonces probablemente en algún momento de este año ya vamos a tener más respuestas sobre esto, porque lo que sí dice el reglamento es que el registro va a tener que garantizar que los libros existen, que hay integridad dentro de esos libros, en el sentido de que pues tienen los folios que deben tener, que los folios tienen la información que deben tener, como por ejemplo lo decíamos ahora, la cédula jurídica, el nombre del libro, y también pues que en caso de que estos libros se extravíen, por ejemplo, se terminen, ya no solo voy a tener que hacer la publicación del edicto que tenía que hacer hasta el momento, sino que voy a tener que hacer una solicitud también ante el registro mercantil. Entonces, tal vez lo que esto nos dice es que vamos a tener una participación mucho más activa, más allá de la asignación del número de legalización por parte del registro, pero todavía no sabemos cómo va a funcionar. Sabemos que viene este cambio, pero todavía el registro no nos ha dado los lineamientos que tiene que dar mediante directriz administrativa según este nuevo reglamento. Gracias, Natalia, por la respuesta. Y nos queda una consulta. Por acá dice, hacer la inscripción del correo tiene que ser sí o sí con un abogado o puede hacerlo directamente el representante legal.
Bueno, por acá el representante legal debe acudir ante un notario público, esa parte es muy importante, debe ser abogado notario público y hacer la solicitud expresa compareciendo en escritura pública en representación de las sociedades en las que él es representante legal. Entonces, la respuesta es que sí, debo acudir a un notario público para hacer la solicitud. Puede ser por medio de escritura pública en comparecencia o bien llevarle el acta de asamblea general y que el notario público proceda a protocolizar el acta y presentar la protocolización para su inscripción en el Registro Nacional. Entonces, la respuesta es que sí, debo acudir a un notario público. Gracias, Elena, por la respuesta a nuestra última consulta que tenían nuestros participantes. Vamos a cerrar nuestro espacio el día de hoy. Un mensaje rápido por parte de nuestros expositores, empezando por David Morales, consultor legal de Gran Tortón. Adelante, David. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen dudas, pues por favor contactarnos. Hay obligaciones que, si bien es cierto, aplican solo para sociedades nuevas, otras para ya sociedades existentes. Es importante realizar como una estrategia lo más integral posible para no incurrir en ningún contratiempo en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias, David. Ahora escuchamos a Elena Morales, consultora legal de Gran Tortón. Adelante, Elena. Muchas gracias a todos los presentes. Esperamos que este espacio haya sido sumamente provechoso. Como sabemos, todavía hay cosas por definir y estaremos aquí pronto a la brevedad cuando tengamos mayor información. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Elena. Ahora escuchamos a Natalia Ramírez, gerente legal de Gran Tortón. Adelante, Natalia. Bueno, al igual que mis compañeros, agradecerles estar aquí con nosotros hoy. Esperamos que, como dice Elena, les haya sido de muchísimo provecho. Y la recomendación que suelo hacer, no se esperen al final. Yo sé que todo esto genera gastos, pues que tengo que pagarle al notario público, como para el tema del correo electrónico, que la inscripción del nombre comercial, que demás. Pero mi recomendación es que no se esperen hasta el último momento para hacer la inscripción, ¿verdad? Vimos que para el tema del correo electrónico, por ejemplo, hay un año. Para el tema del nombre comercial no como que hay un plazo específico, pero sí puede ser muy importante para su negocio, para evitar posibles problemas futuros. Y lo mismo con el tema de la disolución de sociedades. Yo sé que igual hay que acudir ante un notario público, desembolsar dinero para pagar los honorarios del notario y pagar gastos ante el registro, pero es mejor eso que tener una sociedad con la contingencia de que está acumulando sanciones tributarias a lo largo del tiempo, más considerando la modernización que está teniendo o que va a tener próximamente la Administración Tributaria con TribuCR. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos finalizando nuestro espacio del día de hoy. Y les recordamos, la próxima semana tendremos el tema compensaciones y retribuciones salariales y no salariales. Esto a cargo de Tracy Fernández y Paola Chávez, consultoras de impuestos de Gran Tortón. Nuestras redes sociales, recuerden, Gran Tortón Costa Rica, así nos pueden encontrar y tener el detalle de estos espacios que realizamos semana a semana y también de los servicios que brindamos aquí en La Firma, nuestro canal de YouTube. Ahí están las grabaciones de este y todos los webinars, ahí se pueden suscribir. Gran Tortón Costa Rica, así lo encuentran en YouTube, y también en Spotify pueden encontrar Café Gran Tortón, nuestro podcast, 116 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en La Firma. De parte de Gran Tortón Costa Rica, que tengan un bonito día.